¿Quiénes viven en este mundo? Tú y yo. No, los tres. Aquí vivimos los tres. ¿Te olvidaste de él? Yo voy a poder encontrar a mi mamá. Sí, con la ayuda de mi reina, sí. Y de mi rey. La reina es grande y poderosa. Padre, tengo miedo. Mi reina me protege. Ella nos da la vida, la fuerza y el amor. ¿Y cómo cura a tu marido? Él tiene poderes. Es brujo, entonces. No. ¡A mi paraíso, mi niña! ¡Sí, mi reina! ¡Sí, mi santísima! ¡Fuerte, no te oigo! Ayúdenme, padre. Por favor, hable conmigo. Te castiga, mamá. Por eso me tienes rabia. A ti no. A él. Alguien me traicionó. Creí que te había ido. ¿Y cómo? Me besas como él. Eso es Los pájaros se van con la muerte, la más reciente película de Thelman Urguelles, mi invitado de hoy en Toda una Vida. Bienvenido, Thelman. Gracias, Neco, por la invitación. Un placer estar aquí contigo y conversar sobre tu trayectoria en el cine y en el gremio, porque también eres un gremialista, también eres un escritor de los medios de comunicación. Tuve el privilegio, la dicha de compartir contigo una temporada de unos 2 años, 1 año y pico en el Diario de Caracas. Muy intensa. Editorializando, Muy intensa y junto con gratificante. Vladimir Hessen y Manuel Malaver. Claro. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer también estar aquí y estar sobre todo en este espacio tuyo y en este canal que comienza con tan buenos augurios y con tanto esfuerzo y con tanta necesidad que nuestro país tiene de tener vehículos de comunicación en la medida en que se están cerrando tantos canales y tantos espacios, que se abra este nuevo espacio y contribuir con mi modesta presencia a que ello ocurra me da mucha satisfacción. Sé que andas feliz porque ahora eres abuelo nuevamente. Sí, abuelo por 5ª vez. Sí. Sí, son las satisfacciones en medio de tanta desasosiego, los hijos te comienzan a darnos satisfacciones a través de los nietos, claro. Mira, esa última película, la más reciente, Los pájaros se van con la muerte, tuve la dicha de entrevistarte también cuando la estrenaste. Es una película densa, es una película que resume la experiencia de toda una vida como director y que tiene 2 actuaciones magistrales, la de Daniela Bascopé y la de Carlota Sosa, y además la presencia de Ivonne Reyes, que hace con su presencia de la película también le da una dimensión sensual tremenda, ¿no? Es una película, es un texto muy profundo, ¿no? Y muy fuerte. Sí, esta es una película que me llevó, como tú dices, casi una vida. Porque esta es la segunda película que yo me propuse hacer, no que me propuse hacer, pero después que yo hice mi primera película, que la hice ni siquiera fue enteramente mía, que era El Rey del Joropo, alias El Rey del Joropo con Carlos Rebolledo. Sí. Busqué a Edilio Peña para que me escribiera un guión que yo tenía pensado, que en efecto terminó siendo mi segunda película, La Boda. Sí. Pero Edilio me dijo, yo tengo una obra de teatro, y me llevó a verla, y era esa, Los pájaros se van con la muerte. Y yo le dije en ese momento, Edilio, yo quiero hacer esto, porque es una cosa que vamos a hacerlo algún día, pero no, todavía no, porque esto es una cosa que requiere una maduración intelectual y artística que yo todavía no tengo. Yo tenía 29, 30 años en aquel momento, 28, 29 años. Y entonces, pero pasó más tiempo del debido, pasó mucho tiempo, pero ya es historia pasada, ya
salí de ella, ya la Pero por lo la menos entregué. tuviste la conciencia de saber que todavía te faltaba un trecho para sí, llegar cómo ahí, no, ¿no? pero después cuando la quisimos asumir, digamos unos 10 o 15 años después, se tardó mucho y después me tardé 14 años para terminarla, Sí. entre que la película fue filmada. Bueno, los 14 años que hemos vivido los venezolanos recientemente me tardé en terminarla. No voy a contar todos los detalles, pero la gente Pero bueno, supondrá, pues yo me todo el involucré. mundo sabe que la producción de una película, especialmente en estos países y en Venezuela, es difícil por el financiamiento. Porque Claro, y yo me involucré en todo el proceso, digamos, sociopolítico que vivió el país en También. estos 15 años y me abandoné la película y también me alejó, haberlo hecho y en la posición en que lo tomé, que fue una posición disidente pues, respecto del poder nacional, me alejó de hacerla. Después esas cosas se suavizaron un poco y yo tuve acceso a la posibilidad de terminarla. Agradezco mucho al SENAC que me dio esa apertura y la terminé. La película a mí me satisface mucho, aunque confieso que no fue así. No fue así. La película yo esperaba mucho más de la respuesta del público, etc. Quizás es una película que yo siempre cuestioné y nunca quise hacer cine para mis amigos. Cuestioné a algunos amigos, colegas míos cineastas que decían, a mí con que le guste a mis amigos estoy bien. Yo siempre cuestioné y lo sigo cuestionando. Esta película le gustó a mis amigos. Mucha gente que sabe de cine, etcétera, pero en general el público en general no captó la película, porque la película cayó a destiempo y también influyó, por supuesto, que fue demasiado público el hecho de que la película era antigua, de filmación. Los periodistas siempre buscan los hechos, Sin embargo, los ángulos complejos. Sin embargo, los tiene un ángulos trabajo de postproducción maravilloso. Claro, mucha postproducción. Que eso no se nota. Las actuaciones, no se nota para nada que es antiguo, pero se dijo mucho. Sí. Se dijo mucho. Sin embargo, siempre pasa ningún periodista se privó de decir eso, yo no lo estoy cuestionando, ese es su derecho. Pero el público lo percibió, creo así. Y conozco 3 o 4 películas más venezolanas que también se tardaron mucho en ser estrenadas, y también les pasó lo mismo. Bueno, pero uno, así como no hace películas para los amigos, tampoco hace las películas para el presente. Eso quedará Sí, esa película, yo en lo digo, el tiempo y pasará la sobrevivirá. prueba Esa más película dura sobrevivirá el tiempo. Lo ha sobrevivido y lo sobrevivirá porque es una película muy profunda, muy densa y que tiene mucho que ver con pulsiones de los venezolanos, tiene que ver con lo que nos está pasando, pero la gente quiere ver cosas más directas, no tan, y sin embargo, no lecturas tan profundas. Yo acompaño a José Ignacio Cabruja cuando él dijo una cosa que a mí me pareció extraordinaria. Él dijo, yo acepto morir con mi obra, que mi obra muera conmigo. Y eso también, si uno hace lo que hace en el momento que lo hace y eso queda después para otras generaciones, es una bendición, pero si no también vale. Queda la satisfacción de hacerlo. Claro, porque esto obedece a unas circunstancias históricas. Eso le digo yo. Y además Woody Allen siempre dice que uno siempre se imagina escribiendo el guión, la película de aquella manera. O sea, uno llega a idealizar la película porque además ese es el trabajo de uno cuando escribe un guión, imaginarse aquello y realmente la producción te ubica en la realidad y después, bueno, uno siempre tiene como otra idea de lo que es la película y termina siendo lo que es. Yo le digo a esos mis alumnos, le digo, la satisfacción de hacer la obra es la más importante. Sí. La satisfacción de hacerla, el proceso de hacerla es lo más importante. Si además te Bien, queda pues. bien, y si además te ganas una platica, bueno, ya Que de paso- estás extremadamente gratificado. No depende tanto de uno, sino del equipo, porque hacer cine es un esfuerzo colectivo, es quizás el arte más complejo de realizar porque depende de la colaboración de mucha gente, ¿no? Sí. No es como el escritor que se va a su casa y escribe, sino uno tiene que plasmar la idea del escritor o del guionista en imágenes. Y Sí. quizá por eso es tan complejo hacer películas sobre obras literarias, ¿no? Sí, aprovecho y hacer una cuñita. La semana que viene voy a Ajá. comenzar a dictar en la Escuela de Cine y Televisión un taller de adaptación. Ah, Porque buenísimo. varias de mis películas son adaptaciones. Yo diría que Los platos del diablo, Los pájaros, que es de una novela de Sí. Eduardo Liendo, Alias el rey de los joropos, la primera, cuyo guión escribí también con Rebolledo y Alejandro García. Esta era un libro de cuentos costumbristas, y ahora Los pájaros se van con la muerte.
son adaptaciones y me gustan mucho. Creo que la mitad del cine que se hace en el mundo son adaptaciones, la mitad de las películas mías son adaptaciones y tenemos yo he logrado, digamos, estructurar algunas ideas con intención pedagógica, de la historia, ejemplos, etcétera, para hacer un taller sobre adaptación. El sueño mío realmente... Es interesantísimo porque traducir los contenidos literarios a imágenes implica lograr lo que el escritor logró en el libro en un medio completamente distinto, ¿no? Yo tengo una idea lo que funciona a lo mejor en la literatura no necesariamente sí, funciona. Tiene sus maneras, pues hay las maneras. Hay muy pocas obras que son muy difíciles o casi imposibles de adaptar, pero todo se puede lograr, todo se puede lograr. Uno de los sueños que yo tengo en el cine es reunir a 10 escritores venezolanos con 10 directores o guionistas y adaptar 10 obras venezolanas y producirlas. Con alguna institución, quizás en algún momento, digamos, alguna institución de televisión, o hacer quizás 10 películas de una hora. El caso quizás más emblemático es el de García Márquez. Ha sido prácticamente imposible hacer algo que más y sobre o menos... todo que tanto que a él le gustaba el cine, ¿no? Y tanto que sí. Bueno, yo creo que El amor en los tiempos de cólera es una película que le quedó muy bien. O sea, no a él. Yo creo que él no intervino. Él como que dijo, yo no me meto en eso. ¿Te parece? ¿No te gustó El amor en los tiempos de cólera? En absoluto. A mí me gustó. En absoluto. No es una película de una dimensión, no llegó a ser nunca una película de la dimensión de las obras de García Márquez, pero creo que de todas ellas es la que está más... Tampoco Vargas Llosa ha tenido suerte. Sí, es verdad. La fiesta del chivo está digna y tal, pero no es una película de gran dimensión. Pero ¿cuál es para ti la mayor dificultad a la hora de adaptar una obra literaria? Pero la mayor dificultad es encontrar el camino cinematográfico, encontrar el sello cinematográfico, hacer cine. Porque entonces el problema es que tú tienes un lazo con la obra previa. Si es de la novela, entonces puede ser literatosa. Si es teatral, por ejemplo, nosotros con Los pájaros se va con la muerte quisimos hacer cine. Yo creo que hicimos cine. O sea, si uno ve la obra, hay mucho teatro, ¿no? Todo eso ocurre dentro de una casa y las actrices tienen que hacer muy de eso. Cualquiera podría, sin saber que lo era. Nosotros, Malena y yo, solemos adivinar. Esto es una actuación de teatro. Cuando vemos alguna película en televisión empezada, que uno ha visto, esto puede ser teatro, esto puede ser una novela. Sí, porque uno tiende a enamorarse de las palabras de esa obra, cuando sobre todo la obra es maravillosamente escrita. Yo creo que Los platos del diablo nos pasó. Los platos del diablo lleva una voz en off que se hizo para homenajear el texto tan brillante de Liendo. El texto de Liendo era muy brillante, era muy hermoso, muy verdaderamente, literariamente muy valioso. Y entonces yo quise hacer ese homenaje con Edilio. Bueno, convencí a Edilio y a Eduardo no se metió. Y yo, por ejemplo, esa voz en off, yo la quitaría. Viendo la película ahorita, yo la quitaría porque no añade mucho y le da una impronta literaria a la película que no debe tener. Mucha gente desconoce, Thelman, que tú eres un gran aficionado a los deportes. ¿Cómo comenzó esa afición para ti? Desde niño, yo recuerdo que yo jugué béisbol infantil y un poquito de voleibol y basquetbol, pero después me mandaron por un internado donde no había voleibol y basquetbol. Y entonces no seguí, pero béisbol, pero nunca fui un buen jugador en absoluto. Pero siempre me interesó mucho. Uno de los primeros recuerdos de mi vida, yo después los cotejé, era cuando yo soy de Barquisimeto, me crié, es que en Barquisimeto el Estado Lara quedó... ¿Eres un magallanero larense? Sí, yo era de Cardenal y del Magallanes. Cuando me mudé, porque era que cuando se unieron... cuando se unieron las dos... No, absoluto. Cuando se unieron... El Lara jugaba en otra liga. Lara jugaba en otra liga, la Liga Occidental. Cuando se unieron las dos ligas, yo escogí, yo soy del Magallanes. Entonces, es mucho más peso. Entonces, pero el Estado Lara quedó campeón mundial, nacional de béisbol. Y eso fue en el 52, yo tenía 3 años. No había cumplido 4 años y yo me acuerdo de eso. Me acuerdo perfectamente de eso. Fue el mismo año que también mi primer recuerdo. O sea que tu pasión por el deporte empezó con el béisbol. Yo pensaba mi primer recuerdo es que yo estaba sentado en el porche de mi casa, en la ventanita así, y había unos señores preguntando por mi mamá.
Y unos señores, yo lloraba porque yo estaba solo ahí, y unos señores con unos fluces oscuros, y era la Seguridad Nacional que estaban allanando la casa y mi mamá no estaba. Ese mismo año, en el año 52, cuando las elecciones ¿te acuerdas de la constituyente aquella cuando el golpe de Estado del 2 de diciembre? Fue más o menos eso. Y entonces yo me iba para el Impulso. Eso también me gustaba, digamos, mi tradición periodística y eso, me fue por el periodismo. Yo me iba para el periódico El Impulso, digamos, a los 8, 10 años, 12 años. Salía de la escuela y me iba para el Impulso, del liceo. O sea, yo me iba para el Impulso a ver los periódicos viejos, los deportes, las hazañas de Aparicio, de Carrasquel y todo eso. Y terminaste estudiando periodismo y también psicología y letras, ¿no? Yo sí, yo fui a ejercer periodismo deportivo en el diario La Verdad primero, donde trabajaba con nuestro amigo Vladimir. Yo primero trabajaba con él en las cosas administrativas y después me pasaron a la redacción deportiva. Y trabajé en la revista Sport Gráfico, en un poquito colaborador, pero no fijo, cuando nuestro querido, tu tío y mi gran amigo Rómulo Rodríguez Barrera era... Estudiaron psicología juntos, ¿no? Psicología y periodismo, sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Pero sí. también la política ha absorbido buena parte de tu vida. También, sí, yo como te digo que esa cosa lo acabo de conectar hoy, el recuerdo de Lara campeón y el recuerdo de la Seguridad Nacional en mi casa. No existía el cine en ese momento, pero son las tres cosas, digamos, que a mí me interesan mucho. Me interesa mucho la política desde niño. Yo estuve en Caracas cuando cayó la dictadura el 23 de enero. Yo estaba con mi papá que se tuvo que venir para Caracas en esos días de diciembre y enero del 58. Y cayó Pérez Jiménez y yo asistí, eso está en mi película La Boda, esa escena. Yo asistí a cuando los habitantes del barrio Los Erazos de San Bernardino subieron por la avenida Manuel Felipe Tovar y yo estaba ahí, mi papá estaba luchando, peleando por ahí en la insurrección que hubo y pasaron, y yo me pegué con la gente y participé como observador, pues yo lo que tenía eran 11 años, 10 años tenía, en el asalto a la casa de Vallenilla Lanz. Saquearon y eso está en mi película La Boda. Entonces, la política, y eso es una actitud un poquito esquizoide, ¿no? De mi parte. Está en mis películas también. En mis películas siempre me dicen las dos cosas son importantes y han marcado tu vida. Sí, pero en las películas todo el mundo me dice, en tus películas siempre hay dos cosas. Porque muchas películas se refieren a un solo tema. Dos cosas peleándose. Dos cosas peleándose. Eso lo tengo en la película. Ahora estás en otra etapa de tu vida, estás más tranquilo, ¿no? No, estoy más tranquilo. No estás tan guerrero. Y estoy cumpliendo una cosa, estoy comenzando a cumplir un propósito que fue el primero que yo tuve en cuanto a la expresión artística. Y pues, yo estudié letras. También, entonces me metí, pasé un año por ahí, después no voy a contar los conflictos que hubo allí, por los cuales yo dije, no, yo lo que quiero es ser periodista y tal, y cine, yo quería hacer cine, pero yo quería escribir siempre. Y entonces yo me sentaba a escribí algunos cuenticos y tal, por ahí creo que los tengo en algunas carpetas viejas, pero era tan exigente, aquella soledad. Yo me acuerdo que vivíamos un grupo de amigos en un apartamento, vivíamos 4 amigos en un apartamento y todo el mundo se iba por ahí. Yo voy a escribir. Yo decía, pero esto es una tortura, además la que nadie me está obligando, ¿no? Sí. Y simultáneamente apareció el cine. Y concretamente el año pasado de Marienbad. Bueno, en el pequeño Teatro del Este, que el cine pequeñito que estaba, ¿te acuerdas? En el cine, ahí en el edificio Phelps, en la Torre Phelps. Ahí pasaban películas europeas, etc. Yo vi el año pasado en Marienbad. Sí, el año pasado en Marienbad. Que me parece una película muy astuta. A mí no me termina de matar. Pero yo dije, esto es literatura. Sí, o sea, esto tiene una dignidad como la literatura. No es todo el cine que uno ve con frecuencia. Bueno, es que el cine francés en general y el trabajo en específico de René. Y después vi el año Hiroshima Mon Amour, que había sido primero, pero la vi en la cinema. Y entonces me hice fanático, ha sido de la Cinemateca, de diaria, de todas las noches. Entonces yo dije, aquí hay una expresión que es tan válida como la literatura. Entonces, bueno, y además los ingleses y los franceses siempre se han peleado por todo. Y cuando yo estudié cine en Londres, cuando yo, que era fanático de muchos cineastas franceses, entre ellos René, Godard, de todos,
yo les hablaba a mis profesores de cine del cine francés, ellos prácticamente decían, no, eso no es cine. Pero por esa misma razón, Claro. porque hay tanta riqueza intelectual en la cultura francesa, no solo en el cine, que es de verdad muy difícil decir esto es cine solamente, ¿no? Claro. Pero se nos fue el tiempo, Telman, así Pero que tengo que lo que te volver quería a decir que ahora invitar. estoy llegando a la edad, yo dije, cuando yo esté viejo, escribiré. Vamos, esas Y entonces memorias lo son que estoy importantes. haciendo, es lo que estoy esas haciendo. memorias son importantes. Sí. Qué bueno, qué Yo bueno. digo, ya me llegó la época, ya está, lo que quiero es escribir. Ok. Una película muy de vez en cuando. Bueno, te vuelvo a invitar cuando tengas ya algo sobre eso. Amigos, gracias por su sintonía. Esto es Toda una Vida. Yo soy Alfredo Sánchez. Los espero en el próximo programa.